Estamos en los días de luto por diferentes motivos, pero los principales son la destrucción del primer y segundo Beit HaMikdash. Como es sabido, la Mishnah en el tratado de Ta'anit nos explica de que hay 5 motivos que detonaron y provocaron el ayuno del 9 de Av, a pesar de que se sabe que históricamente también sucedieron más cosas. Por ejemplo, dicen de que la declaración de la ¿cómo se llama? De la Inquisición, ¿sí? Fue en Tisha B'Av, fue declarada en Tisha B'Av, y así otras cosas que sucedieron en la historia. La Primera Guerra Mundial, creo. También. Ya, entonces, interesantemente, Jajamim nos dan y nos explican cuáles fueron los motivos por los cuales nosotros ayunamos en Tisha B'Av. Muy bien. Destrucción del primer templo, destrucción del segundo templo. Pero Jajamim no se conforman con eso, sino que nos explican, pero ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué se destruyó el primer templo y por qué se destruyó el segundo templo? Y nos dan explicaciones bien específicas de cuáles fueron los pecados y los motivos que provocaron el Jurban. La Gemara en Masejet Yomá, el tratado de Yom Kippur, lo que estoy leyendo es del libro Netzach Israel del Maharal de Praga. En el 4º capítulo dice el Maharal de que la Gemara nos dice que ¿por qué se destruyó el primer Beit HaMikdash? Por los 3 pecados capitales: Avodah Zará, idolatría, Gilui Arayot, inmoralidad, adulterio, Veshefichut Damim, y derramamiento de sangre. Y la Gemara trae los psukim de los cuales se ve que eso fue lo que sucedió. Y por eso Akadosh Baruj Hu trajo las desgracias. Pero dice la Gemara, Mikdash Sheni, en el segundo templo, She'anu beki'im ba'em shayu oskim b'torah u'b'mitzvot u'b'mitzvot chasadim. A diferencia del primer templo, que había estos pecados, en el segundo templo la situación de Am Israel era más metukenet, aparentemente era más correcta a nivel, ¿sí?, de su apego a la Torah y a las mitzvot. Y por eso dice la Gemara que en la época del segundo templo, She'anu beki'im, o sea que tenemos el conocimiento de que Am Israel estudiaba Torah y cumplían mitzvot y hacían Gemilut Hasadim y hacían Chesed. Amai Ichrif, ¿por qué se destruyó? Contesta la Gemara, Mipnei Sinat Chinam Shaya Benehem, por el odio gratuito que había entre ellos. Lelam deja, para enseñarte, Shekula Sinat Chinam, que el odio gratuito vale en su gravedad por los 3 pecados capitales: Neged, Gimel Averot. Entonces, si nosotros pensamos, y ponemos en la balanza, dice la Gemara, ser idólatra, ser adúltero o ser asesino
las tres cosas a la vez valen igual, pesan igual que el odio gratuito, que Sinat Chinam. Y la prueba es de que el primer Bet HaMikdash no se destruyó solo por una de las tres cosas, se destruyó por las tres. Y el segundo se destruyó solamente, de acuerdo a su opinión, por el odio gratuito, Sinat Chinam. Entonces, como siempre, el Maharal en su visión profunda, él quiere entender por qué el primer Bet HaMikdash se destruyó justamente por esos pecados y el segundo justamente por ese pecado. ¿Por qué no al revés? Entonces puede decir, bueno, y si hubiera sido al revés, hubieras preguntado, ¿y por qué no al revés? Mejor. Pero, otra vez, si nosotros tenemos una visión espiritual de la vida, existencial, entonces entendemos que nada es casual. Nada es casual. Y si el primer Bet HaMikdash se destruyó por eso, es porque por eso se tuvo que destruir, y el segundo se tuvo que destruir por lo que sucedió en el segundo Bet HaMikdash. Entre paréntesis, la pregunta de la Gemara, ¿por qué se destruyó el primer Bet HaMikdash? Si tú se lo preguntas a un historiador, te va a contestar, ¿cómo por qué? Porque estaba Nabucodonosor, emperador de Babel, y ellos gobernaban aquí en el Medio Oriente, y por eso quisieron dentro de eso conquistar a uno de los puntos fuertes del Medio Oriente que se llama Eretz Israel, Jerusalén. Entonces por eso se destruyó el primer templo. O sea, una respuesta política. ¿Y por qué se destruyó el segundo templo? Por lo mismo, pero en lugar de que sean los babilonios, son los romanos con Tito. ¿Mejor? Pero la Gemara no responde eso. ¿Por qué? Porque los historiadores hablan de historia y de política, pero la Torá habla de la política divina. Castigo divino. De la política espiritual de la existencia. ¿Qué? O como explica Rav Kook, que la palabra historia incluye en sus palabras, ¿sí?, Hesterka, el ocultamiento de Hashem. O sea, en la historia se oculta la presencia divina. Y por eso los sucesos se van dando de acuerdo, ¿sí?, a el manejo divino de la historia y no de lo que nosotros pensamos de los que manejan de la historia, que pueden ser los emperadores o los reyes o los imperios. Los imperios son las marionetas divinas para manejar o para manifestar lo que sucede en la historia. Entonces, eso pasó en el primero, eso pasó en el segundo. Te dice el Maharal, tienes que preguntar por qué el primer Bet HaMikdash se destruyó por esos tres pecados y el segundo por Sinat Chinam. Y dice el Maharal, y no puedes decir o contestar lo que se te hubiera ocurrido contestar, que bueno, así fue, casualmente sucedió de que el primer templo se destruyó por esas tres cosas y el segundo por el odio gratuito. Entonces el Maharal siempre dice, nosotros no vivimos de casualidad. Nosotros vivimos de una manera esencial. Y las cosas que suceden porque tienen que suceder de esa forma y no podrían haber sucedido diferente. Entonces por eso, cuando buscamos un motivo, cuando queremos encontrar el razonamiento de algo que sucedió y los Jajamín nos dicen que ese es el motivo, ese es el motivo. Y por eso lo tenemos que entender más a profundidad.
Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Por qué? Justamente eso. Veot, y además, dice el Maharal, que estos tres pecados capitales, Yesh Lahem Inyan Echad, tienen un común denominador. ¿Cuál es el común denominador entre estos tres pecados? ¿Ah? La muerte de la persona. Que la idolatría, el adulterio y el asesinato son tres mitzvot que si a una persona le dicen transgrede o te mato, ¿qué hay que hacer? Y dejarse morir. ¿Ah? Hay que dejarse morir. ¿Qué? Yeharek val yavor. Como dice la Gemara Masejet Sanedrin. Todas las mitzvot de la Torah, si la vida de la persona peligra, transgrede la Torah para salvar su vida. Profana Shabbat, profana Yom Kippur, profana Kashrut. Pero en estas tres mitzvot, no. Entonces, ¿por qué estas tres son las que al fin y al cabo tienen ese común denominador? Son las que detonaron la destrucción del primer templo. Entonces dice el Maharal, Perusha Sherule Fi Pshuto, el entendimiento simple de esto, que el primer Bet HaMikdash, como es sabido, tenía algo mucho más poderoso de lo que sucedía en la época del segundo Bet HaMikdash. Había cosas que hubo en el primero que no hubo en el segundo. ¿Qué cosas? ¿Saben qué cosas había en el primer Bet HaMikdash que no había en el segundo? El arca. De Mashal, el Mishkan, el Arón, perdón. El Arón. El fuego que bajaba, ¿sí? Y se manifestaba en el Mizbeach, sobre el altar. Urim Betumim, las piedras, las piedras estaban, pero adentro había como el nombre de Hashem en un pergamino que básicamente permitía que cuando se preguntaba algo, entonces alumbraban las letras para saber hay que salir a la guerra, no hay que salir, y eso tampoco no había. Entonces, la época, entonces, el primer Bet HaMikdash era un Mikdash donde el Gilui de la Shekhinah, la presencia de la Shekhinah era mucho más claro y contundente. No en la época del segundo, y por eso los que sabían y los que vieron la diferencia entre ambos lloraban básicamente de la diferencia que había en la magnitud del primer Bet HaMikdash y del segundo Bet HaMikdash. Entonces dice el Maharal, Mikdash Rishon haya Shekhinah beneyem. O sea, si yo tengo que definir cuál es el punto que manifiesta y define la grandeza del primer Bet HaMikdash, es la presencia de la Shekhinah. En la época del primer Bet HaMikdash, en el templo se podía respirar, se podía, ¿sí?, visualizar, no con los ojos, pero con el alma, con el corazón, la presencia de Akadosh Baruj Hu en el lugar. Ese era el nivel, la categoría del primer Bet HaMikdash. Shayam Meyuchad Bema'ala, que tenía ese nivel especial. Shaita Shekhinah Shorabu, que la Shekhinah se manifestaba en él y se veía y se percibía. ¿Qué? Y la Gemara ahí también dice que esas eran las 5 cosas que había en el primer Bet HaMikdash que ya no hubo en el segundo. Lo que dijimos, el Arón, donde estaban las tablas, las lujot, el caporet, lo que cubría al Arón con los querubim, el Esh, el fuego, la Shekhinah, la presencia de la Shekhinah y Ruach HaKodesh, Beurim Betumim, y como dijimos,
los pergaminos con el nombre de Hashem que iluminaban a Am Israel. Aparte también la cantidad de Kohen Gadol que hubo en el primero y en el segundo. Mejor. En el primero hubo 6 nada más. Y en el segundo 200. Uno cada día. No, Por cada la día, envidia cada año. que había. Ulefijaj, y por eso, dice el Maharal, el Jurban, ¿por qué se provoca? Porque esa grandeza espiritual de la presencia de la Shekhinah se dañó. Y en el momento que lo que sostiene y mantiene al Beit HaMikdash es esa revelación de la Shekhinah, en el momento que eso se quiebra y se daña, automáticamente el edificio se desmorona. Porque el edificio no es algo en sí mismo. El edificio está sostenido por una fuerza espiritual. ¿Cuánto que está sostenido por la construcción? Sí, a nivel arquitectónico. Pero ¿qué es lo que le mantiene? ¿Qué es lo que le da la fuerza de existencia? La parte espiritual. La presencia de la Shekhinah. El momento que Am Israel peca de manera tan duro y desplaza la presencia de la Shekhinah con sus pecados, ¿qué es lo que automáticamente sucede? Destrucción del Beit HaMikdash. Y por eso dice el Maharal, el Jurban de este Beit HaMikdash es cuando ya no eran merecedores de que repose en él la Shekhinah. O sea, cuando impurificaron el Mikdash. Entonces, Akadosh Baruj Hu ya no merece que la Shekhinah repose sobre ellos. ¿Qué? Pues mejor de que está escrito en Baikra, que Akadosh Baruj Hu reposa dentro de Am Israel, afilu cuando ellos se impurifican, pero eso es cuando se purifican de una manera, ¿sí?, que no saben, o que es beshogé, que es sin intención, o no es de manera premeditada. Pero cuando Am Israel peca de una manera premeditada, intencionalmente, ¿qué? Entonces ahí la tumá de esos pecados desplaza la presencia de la Shekhinah y el sostén del Mikdash desaparece. Y estos tres pecados, idolatría, adulterio y asesinato, son denominados tumá, impureza. Tumá. ¿Qué? Como está escrito en el Tratado de Shavuot, y dice ahí, Vejipera la Mikdash, y expiará sobre el Mikdash mitumot Bnei Israel, de las impurezas de Bnei Israel. ¿Cuáles son las impurezas de Am Israel? Estas tres. Avodah Zarah, Gilui Shpuchut Damim. Avodah Zarah, idolatría, como está escrito en Baikra 20, Leman Tameh et Mikdashi, para que impurifiques mi templo. Y ahí habla de la idolatría. Adulterio, como está escrito también ahí en Baikra 18, Velota asu mikol hato'evot, y no hagan todas estas abominaciones, que habla de las relaciones prohibidas que trae ahí la Torah. Velote tamu, titamu bejolei, no se impurifiquen con todo esto. O sea, ¿cómo denomina la Torah el adulterio? Tuma. Y asesinato, lo mismo. Como dice el pasuk en Bamidbar, Velote tamu et haaretz, cuando habla ahí del asesinato, y no impurifiquen a la tierra, Shelani shochem ba, que yo reposo sobre ella. Entonces, estos tres pecados capitales que según la Gemara provocaron la destrucción del segundo templo,
son 3 dimensiones de Tumá. 3 dimensiones. Una hacia Hashem, idolatría. Una hacia el semejante, asesinato. Y una hacia nosotros mismos, el adulterio. ¿Sí? La actitud animal del ser humano. El momento que esas 3 dimensiones se vuelven tmeot, se vuelven impuras a nivel de la nación, eso desmorona la presencia de la Shejinah en el Bet HaMikdash y por lo tanto se destruye. ¿Qué? Pues podemos considerar el adulterio como los matrimonios mixtos. También, ¿verdad? Sí, todo lo que son relaciones prohibidas, Ajá. mejor. Y por eso se destruye el Bet HaMikdash. ¿Matrimonio mixto? Yehudi con no Yehudi. Sí. Judía con goy. Sí. Como pasó en el tiempo de Ezra, tuvo que sacarlos a los goyim para que A pesar de que ahí en la parsha de las relaciones prohibidas no aparece esa relación, pero también es un tipo. Entonces, eso es el primer Mikdash. Entonces, si lo que mantiene, si la energía del primer Bet HaMikdash es la presencia de la Shejinah, entonces lo que va a provocar la destrucción es de que la Shejinah no pueda ahí revelarse y manifestarse. ¿Cuándo la Shejinah no se va a poder manifestar y revelar? Cuando aparece la energía de la Tumá en sus 3 dimensiones de los 3 pecados capitales. Y por lo tanto, esa Tumá de alguna manera desplaza la presencia de la Shejinah y por eso puede venir el enemigo y destruir el Bet HaMikdash. Como dice la Gemara, que vino Nebuchadnezzar y se vanaglorió frente a Dios y le dice: yo destruí tu templo. Hashem le contesta: tú destruiste mi templo, ja, ja, ja. Tú no destruiste nada. Tú moliste harina molida. Cuando tú entraste en el Bet HaMikdash ya estaba destruido. Ya estaba corroído con esas 3 tumot de las que hemos hablado. Es como una persona, ¿sí?, Enferma. que se apoya en una mesa y por dentro está todo corroído por los gusanos y él se apoya y se viene abajo la mesa y dice: yo destruí la mesa. Tú no destruiste nada, la mesa ya estaba destruida. Eso fue lo que hizo Nebuchadnezzar. Como va, no le estamos quitando méritos, ¿no? Aquí lo entre comillas, sí, de lo que hizo. No, pero fue el ¿Sí? instrumento. Su castigo, Uler está recibiendo todavía hoy en día, pero, ¿sí?, pero en el sentido esencial, nosotros destruimos el Bet HaMikdash con nuestros 3 pecados capitales. Él fue el que encendió el fuego, nada más. No, Punto. él fue el que, ¿cómo se dice? La gasolina la pusimos nosotros. Le puso la fresa al al pastel. ¿Ves? Nosotros pusimos la gasolina y él puso la batería. Bien. Entonces, eso es el primer Bet HaMikdash. Si hay Shejinah o no hay Shejinah. ¿Qué pasó en el segundo? En el segundo dijimos: ya no hay Shejinah. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué es lo que mantiene? ¿Cuál es la energía del sostén del Bet HaMikdash? ¿Ah? Amor gratuito, en otras palabras, Am Israel. Am Israel. Aval Mikdash sheini shelo hayta Shechina shora bo. El segundo Bet HaMikdash, donde ya la Shejinah no estaba presente, como vimos todo lo que faltaba en él, que eran los puntos esenciales donde se podía ver la presencia de la Shejinah, el fuego, el Aarón, los Krubim, etc.
Y por eso no fue destruido por esos 3 pecados. Entonces, ¿cómo podríamos definir qué es el nivel, la categoría del segundo Bet HaMikdash? El primer Bet HaMikdash, su categoría es Shekhinah presente. Shekhinah revelada. ¿Qué pasó en el segundo Bet HaMikdash? ¿Cuál es la energía? ¿Cuál es el nivel, la categoría? Dice el Maharal, Malat HaMikdash Hashini haya mechamat Israel. O sea, en el segundo Bet HaMikdash, ¿qué se manifiesta? ¿Qué es lo que le da existencia al Bet HaMikdash? No la Shekhinah, nosotros. Am Israel. La Emuná es el ano. Am Israel. El pueblo de Israel, la Neshama de Israel le da la existencia al segundo Bet HaMikdash. Un comentario, cuando dice el profeta Ageo, Hagai, ¿cómo se dice? Hagai. En capítulo 2, verso 9, que la gloria postrera del templo será mayor que la primera, ¿se refiere al tercer templo entonces, que será más glorioso? Vamos a hablar del tercero. Primero estamos en el segundo. Okay. Porque aparentemente se refiere al segundo, Hagai, pero no creo que sea eso. אבל מעלת מקדש שני היה מחמת ישראל, זאת אומרת, אבל זה ברור. כי ישראל הם מתאחדים על ידי בית המקדש שהיה להם. Israel, básicamente, ¿en dónde encuentra su unidad? Se manifiesta de la manera más elevada en el Bet HaMikdash. Un Bet HaMikdash, Kohen Echad, un Kohen Gadol, un gran sacerdote, Mizbeach Echad, un altar, ¿sí? Hasta que se construye el Bet HaMikdash, se pueden hacer altares en diferentes lugares. En el momento que hay Mikdash, ¿sí? Se centraliza toda la avodá, todo el servicio. Se concentra ahí. Entonces, ¿cuál es el punto esencial que le da existencia al Bet HaMikdash Hasheni? La unidad y la centralización de Am Israel. ¿Qué es lo que va a destruir ese Bet Mikdash? La desunidad, la desunión, la división, la separación, o sea, el odio gratuito, donde no sabemos vivir juntos y convivir juntos y estar juntos. Y como dice el Netziv de Bologna, el Rav Tzvi de Berlín, el Rav del Rav Kook, que escribió un Perush a la Torah, y él dice de que el primer libro de la Torah, Bereshit, también se llama Sefer HaYashar, el Sefer de la rectitud. Y dice que los Avot, antes de ser personas Kedoshim, superiores, eran rectos. Rectitud, humanidad, de saber respetar al prójimo, como Abraham Avinu, que afirmó que venía un idólatra, no lo mandaba a volar, sino que lo dejaba entrar en su casa y le daba de comer. Como bueno, luego le iba explicando para que entre en la emuná, pero no respetaba. Y así nuestros padres, y así Akadosh Baruj Hu. Y dice, es largo, pero en síntesis dice ahí, de que en la época del segundo Bet HaMikdash, estudiaban Torah, eran muy religiosos, eran muy observantes, pero eran una basura en la relación entre ellos. Y se odiaban. Y se veían a uno con la kipá, este es de mi equipo. Y se veían al otro con la otra kipá, no, este es un apicoros, este es un hereje. Y se lo veían con las peot caja, era así. Se veía con el sombrero caja, era caja. Y se iba sefaradí, ashkenazí, teimaní, y hasidí, y esto, y Chabad. Entonces, eso provocó la destrucción. ¿Por qué? Porque ese era el eje del segundo Bet HaMikdash. El eje del segundo Bet HaMikdash no es la presencia de la Shekhinah, es la presencia de Am Israel. Es la unidad de Am Israel.
Y eso se deterioró, y en el momento que eso se deterioró, el Beit HaMikdash número 2 se viene abajo. Entonces, cada Beit Mikdash tiene su asunto. Uno es Akadosh Baruj Hu, primero, el otro es Am Israel. Entonces, ahora les hago la pregunta, ¿qué tiene que tener el tercero? Las dos cosas. Bedio. El tercer Beit HaMikdash va a ser el perfecto, porque va a tener la presencia de la Shekhinah y la unidad de Am Israel. E não encontramos o palco. ¿Eh? Ah, no está. ¿Está abajo? Não, não tá. Yo te lo veo cada vez más joven, yo veo los caminos. A los 48. Pero usted cada vez lo ve más nuevo, tiene que cansar. ¿Cómo la cosa? Me está retrocediendo el tiempo. No, también acá lo veo más ahora. Es que ganó México, ya no conoce a nadie. Ya salió. ¿Qué le reclamó? No, pues otra vez. Sí. A ver, no, pínteme de la cabeza. No, yo todavía estoy cicatrizando. Ya estoy hermana. Qué bueno. Yo voy a... Vamos,